Bien, muchas bendiciones para todos esta mañana. Eh, Hoy pues lunes vamos a arrancar con un tema sobrenatural, un tema muy hermoso, muy grande y vamos a hablar un poco acerca de la fe, porque lo sobrenatural pues viene a través de la fe. Hebreos 11:1, sabemos pues lo que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eh, Vamos a ver más adelante el versículo. Pero antes de entrar sobre el tema, quiero explicar un poco acerca de lo que significa lo natural para luego explicar lo sobrenatural. Lo natural dice que es el ámbito o dimensión que opera bajo las leyes del tiempo, espacio y materia. A través de los sentidos podemos acceder a esa dimensión. Son cosas que podemos palpar, son cosas que podemos tocar, son cosas que podemos oler, cosas que podemos pues tener, digamos, físicamente, eh, y que pues nuestros ojos pueden considerar, ¿verdad? O sea, en todo caso, o que nuestros sentidos pueden palpar de alguna forma. Eso es lo que opera dentro de lo natural, algo que pues sencillamente lo podemos ver. Podemos ver a una persona pues que tiene una necesidad, una enfermedad, por ejemplo, eh, la podemos ver, la podemos tocar. Pero lo que viene luego, cuando nosotros pedimos la sanidad, por ejemplo, es lo sobrenatural, que eso pues ya la sanidad opera sobre algo sobrenatural, algo que no podemos ver, algo que no podemos tocar. Lo sobrenatural dice que es la dimensión que está por encima de las leyes naturales, es el ámbito espiritual invisible y eterno y se ubica fuera del tiempo. A este ámbito se accede por medio de la fe. Por eso la base, digamos, de esta meditación es la fe. La base de esta meditación es aquello que no se ve, aquello que no podemos tocar, aquello que no podemos palpar, aquello que no podemos oler, pero que de alguna forma es la herramienta que da respuesta para, para cualquier, pues, acerca de cualquier necesidad, porque no puede ser solamente sanidad, tal vez lo que estemos pidiendo, posiblemente estemos pidiendo que el Señor pues envíe una bendición grande a nuestra vida, o podemos estar pidiendo incluso sobre que nos vaya bien en la vida, que nos vaya bien en nuestro trabajo, que nos vaya bien en nuestros proyectos, que todo pues se desarrolle de una manera especial. Eh, de repente podemos estar pidiendo que el Señor abra oportunidades, pero estas oportunidades no se van a dar si nosotros pues no activamos la fe. El Señor opera a través de personas, porque opera sobrenaturalmente sobre cosas naturales, porque mueve cosas naturales, mueve personas, mueve cosas, mueve situaciones para que lo sobrenatural sea manifestado delante de nosotros. A veces, pues, basta solamente con que nosotros pongamos la fe sobre el Señor, sabiendo que el Señor, pues, ha de responder cualquier situación, cualquier clase de situación que estemos viviendo. En este mundo en el cual estamos, un mundo, pues, que está lleno de maldad, hay crisis, hay problemas, hay tragedias, hay sufrimiento, bueno, estamos en medio de una pandemia, situaciones que no se resuelven de una manera normal, digamos. Dios aún está haciendo manifestación en este tiempo por medio de su poder que es sobrenatural, para traer ese éxito, esa victoria sobre sus hijos, y poniendo paz, poniendo gozo, poniendo libertad, poniendo sanidad, eh, y dando respuestas a los que creen, pues, y a los que caminan bajo el mandato de Dios, bajo los estatutos de Dios. Y el Señor pues siendo un ser sobrenatural, porque sabemos pues que eh, ninguno de nosotros le ha visto, pero sí le hemos sentido. Entonces podemos asegurar que nosotros
tenemos ese mismo Dios, el mismo Dios que tuvieron los profetas, el mismo Dios que tuvieron aquellos antiguos hombres del ayer, aquellos hombres que hicieron grandes cosas de los cuales la Biblia nos da testimonio, ese mismo Dios es el que nosotros tenemos. Pero ¿cómo puede ser el mismo Dios? Porque es algo sobrenatural, algo que no está dentro de las leyes físicas, y por eso pues hay un conflicto entre la ciencia y Dios a veces, porque Dios opera sobre el ámbito sobrenatural. Ese mismo Dios que hizo milagros en el Antiguo Testamento está haciendo, bueno, hizo milagros sobre el Nuevo Testamento, hizo milagros hace más de 2000 años y sigue haciendo milagros al día de hoy, porque la Biblia dice y su palabra habla acerca de que Él no cambia. Hizo prodigios, maravillas, y está operando hoy, y quiere hacerlo en nuestra vida, quiere hacerlo en cada uno de nosotros, operar de una manera sobrenatural, pero que nosotros creamos. Pero tenemos que activar la fe. Si nosotros no activamos la fe, no vamos a ver las cosas sobrenaturales de Dios, y nos vamos a quedar con las cosas naturales, nos vamos a quedar con las leyes físicas, nos vamos a quedar con las leyes que son terrenales de alguna forma. Cuando nosotros estamos sobre el ambiente sobrenatural, ocurren cosas grandes, ocurren cosas increíbles, cosas que nosotros pues tal vez si no estuvieran escritas no las creyéramos. Si no estuvieran reflejadas dentro de la Biblia, no las creyéramos, no pudiéramos creer estas maravillas sobrenaturales que se dieron cuando Dios detuvo el sol a través de Josué. Eso está en el libro de Josué, capítulo 10, verso 12-13. No se las he escrito todas porque pues creo que son pasajes que nosotros ya conocemos, y sabemos que cuando Josué pues el pasaje donde Josué detuvo el sol, claro, Dios lo hizo pues, pero Josué tuvo que orarle a Dios, y el Señor pues paró, detuvo el sol por un tiempo. El Señor también abrió el mar rojo. Ustedes conocen pues la historia del pueblo de Israel, y lo que sufrió en el exilio, pues lo que padeció, digamos, en el exilio. Y eso se ve reflejado también con la apertura del Mar Rojo, cuando pues iban siendo perseguidos por el faraón pues un montón de egipcios. Y el Señor pues abrió el mar para que ellos cruzaran en seco, no se mojaron pues, y lograron pues llegar hasta al otro lado del mar. Esto es algo que es sobrenatural, o sea, nunca hemos visto nosotros, nunca hemos visto cómo o sea, que se abran las aguas para que alguien pase, pues todas las sanidades que el Señor ha hecho. Bueno, ustedes conocen historias acerca de paralíticos que fueron levantados, conocen historias acerca de ciegos que fueron abiertos sus ojos, mujeres encorvadas, mujeres que habían pasado 18 años, bueno, una mujer que pasó 18 años encorvada, que fue sanada por el Señor. Incluso Él resucitó muertos. En Lucas capítulo 7, versos 17 se narra la historia, y esta pues sí se las he colocado sobre una mujer, una viuda. Y dice el versículo 11 del capítulo 7, al 11 al 17, dice: poco después Jesús, en compañía de sus discípulos, de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de ahí un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verle, el Señor se compadeció de ella y dijo: no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Entonces, podemos ser testigos, pues esta es la única que les he colocado, pero como pues ustedes pudieron observar, en Juan capítulo 9 también se narran varios milagros que el Señor hizo, y hay más todavía, porque Dios no solamente obró a través de nuestro Señor Jesucristo, sino que eso, también lo siguió haciendo a través de sus discípulos, y lo ha venido haciendo a través de cada uno de los que en Él creen. Pero
lo creemos en realidad, o sea, creemos que Dios puede hacer el milagro, creemos que Dios puede actuar sobrenaturalmente, creemos que esas cosas que a veces no vemos, que de repente no hemos tenido para comer, no hemos tenido para pagar, y de repente viene la respuesta de alguien, de algún conocido, pues lo podemos ver como con nuestros ojos naturales y decir, por ejemplo, es que mi amigo, mi familiar ya presentía que tenía yo esta necesidad. No es así. Es que Dios puso ese sentir de una manera sobrenatural. El Señor llegó y puso ese sentir en las vidas, en los corazones. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado de alguna forma, pues, y he sido testigo también de todo lo que el Señor ha hecho. Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Son cosas sobrenaturales, estas cosas que no se ven a diario y cosas que no se ven en la vida cotidiana. La palabra creer es la misma que el Señor nos dice a nosotros: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Si nosotros creemos en que el Señor ha de obrar, y nosotros logramos ver esas señales y creemos en esas señales también, entonces podemos estar tranquilos de que Dios ha de hacer el milagro, ha de hacer lo increíble, ha de hacer posible lo imposible. Y aquí pues nosotros podemos tomar esta palabra como nuestra, porque si el Señor pues ha dictaminado dentro de su escritura, pues es para que nosotros lo tomemos y lo creamos. ¿Cómo podemos activar entonces la fe? Y aquí entonces ya entramos al versículo que es el principal, que hablamos acerca de la fe. Hebreos 11:1 dice, pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera es como tener la seguridad de que lo que yo quiero, lo que necesito, o la necesidad que estoy pasando va a ser resuelta. Pero la convicción, o sea, la seguridad que yo tengo está puesta sobre algo que no se ve, pero que es posible y que Dios lo puede hacer. Pero tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios para que el Señor active la fe en nuestro corazón. Tenemos que tener siempre esa perseverancia, ese coraje, siendo fuertes y teniendo la seguridad de que Dios va a responder. Y tenemos que escuchar también con nuestros oídos naturales y con nuestros oídos sobrenaturales, nuestros oídos que escuchan lo sobrenatural. Tenemos que escuchar los testimonios también de cosas que el Señor ha hecho, y los testimonios, no hace falta que nosotros nos vayamos a algún lugar a escuchar todos los testimonios que tengan las personas hoy por hoy. Si basta con que ustedes abran la Biblia y se den cuenta de cuántos testimonios hay colocados ahí sobre los milagros que Dios ha hecho. Pero tenemos que creer. Si no, entonces de nada sirve, porque en vano entonces nosotros estamos edificando, en vano nosotros estamos construyendo, si no creemos. Si no tenemos fe, no podemos tampoco de alguna forma decir que hemos conocido al Señor, porque el Señor se mueve en medio de la fe y se mueve en medio de lo sobrenatural, en medio de lo que nosotros no podemos ver de ninguna forma. Así que pues los invito a que creamos de corazón, a que creamos con mucho fervor, a que creamos con mucha dedicación al Señor, y que no olvidemos que todo lo que nosotros vemos es algo que lo podemos cambiar, algo que podemos tocar. El humano puede construir, puede crear de alguna forma, puede incluso llegar a un punto de la medicina a encontrar una cura para X, Y, Z, pero el Señor, siendo un Dios todopoderoso, tiene control de todo, y Él pues no necesita hacer experimentos o probar si me quedó bien, no me quedó bien. Cuando el Señor pues creó el universo, creó la tierra, creó todo lo que nosotros vemos, todo lo natural que nosotros vemos, Él pues no probó primero para ver cómo me queda la montañita o para ver cómo me queda el hombre, y que porque el hombre me quedó feo voy a crear a la mujer. No, sino que el Señor pues los creó a su imagen y semejanza, y nos creó perfectos y nos creó de una manera sobrenatural también. Incluso nosotros
Cuando hemos sido llamados al servicio de Dios, hemos sido llamados a través de lo sobrenatural, a través de lo espiritual, a través de lo que nosotros no vemos, pero sí podemos sentir. Entonces, hagámosle caso a lo que el Señor quiere darnos, a lo que el Señor quiere hacer por nosotros, y creamos que Dios puede obrar en medio de la situación que tengamos, en medio de la necesidad que tengamos. Si nosotros lo ponemos delante de Dios y creemos realmente que el Señor ha de responder, sabemos y tenemos la seguridad de que el Señor ha de responder. Aquí hemos visto cómo las necesidades han sido presentadas y cómo el Señor ha respondido. Y ahorita tenemos otras peticiones, porque las peticiones por las cuales ya pedimos en lo sobrenatural, el Señor ya respondió. A nivel espiritual, el Señor está con nosotros y lo sabemos, pero basta con que nosotros creamos a Dios. Así que dejo hasta acá la meditación y les agradezco pues hayan estado presentes, y bueno, vamos a compartir luego pues este video. Que el Señor les bendiga.